empezamos a mostrarles cositas. Entonces he estado muy juicioso trabajando en, en los gráficos y entonces finalmente este es el gráfico con el que se van a trabajar todos los nombres de Dios. ¿Sí? Entonces este va a ser el angelario. ¿Qué tiene el angelario? El angelario tiene afuera las casas, igual que tenía el otro tablero, ¿no? Solo que aquí tiene unas preguntas para poder entender qué significa cada una de las casas. Adentro están los 144 dodecanatos, ¿no? Que son en realidad divisiones en 12 de cada signo zodiacal. Acá ya está mucho más evidente que en el otro tablero porque acá se aparece numerado del 1 al 12, ¿no? Y cada signo va a estar numerado del 1 al 12, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada signo zodiacal tiene todo un viaje por delante de 12 etapas. Entonces, no es que yo si soy ascendente Géminis, ya solamente soy ascendente Géminis. Si soy ascendente Géminis, voy a tener en la casa 2 a Cáncer, en la casa 3 a Leo, en la casa 4 a Virgo, en la casa 5 a Libra, ¿no? Entonces, todo esto va a generar un viaje especial para este signo. Entonces ahí es cuando uno entiende que los signos están compuestos por todos los otros signos, ¿no? Y que todos los otros signos siempre van a interactuar con el signo principal. Entonces, luego de esto viene ya el sector del angelario. En el angelario hay dos partes. Adentro está el núcleo, adentro están los 20 arquetipos principales concebidos desde el calendario maya, en donde todo funciona como espejos. Entonces hay unos puntos cardinales que son la raíz, que es este símbolo que parece una S, y la flor, ¿no? Que es como una B invertida, ¿no? Que va a mostrar cómo todo se poliniza. Y en el otro eje está el árbol, que tiene este símbolo, y la savia, ¿no? Que es el líquido que es en realidad aquí el espíritu. Entonces, cada uno de estos símbolos va a tener un significado y va a jugar con su pareja, ¿no? Entonces, el tono, por ejemplo, va a jugar con el ritmo, la brújula con el espejo, el libro con la mesa, el pincel con el tintero, el corazón con la ofrenda, el imán con la vasija, el tronco con la semilla y el cofre con el diamante, ¿no? Entonces, todos estos símbolos son los que van a coincidir tanto con una carta del tarot como con una letra hebrea, ¿sí? Entonces, acá hay 20, la 22 sería el centro del mundo y la 21 sería el loco, ¿no? La que no tiene número, ¿no? Que es el observador, que estaría por fuera de todo este sistema. Entonces es bonito que en el tarot se conciba un elemento por fuera del sistema, como observador. Entonces ese es el loco, el que va a poder observar esta estructura. Cuando esta estructura de las letras hebreas o de los sellos mayas o del tarot se combinan de a tres, van a generar todos los 72 nombres de Dios, que son combinaciones de tres consonantes que van cambiando unas con otras. Esto pues ya en el curso se da una explicación de cómo se construye esto desde el texto de la Biblia, pero pues eso ya es algo más especializado. La idea es aquí entrar directamente a los significados. Entonces, para uno saber qué significa, por ejemplo, este símbolo, pues va y lo busca en estos dibujos que están a la izquierda. Entonces, por ejemplo, acá voy a buscar este signo, ¿sí? Entonces, ese signo es el signo del árbol que está aquí arriba. Entonces, yo veo que aquí hay dos árboles, uno encima de otro. Y arriba está un personaje que va a representar al loco, que ese no está en esta rueda y que es independiente. Entonces, ese ángel, por ejemplo,
conecta con la idea de los sueños, o es bueno para afianzar y mejorar los sueños, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es montar dos árboles de la vida y pararse uno en el segundo árbol a mirar desde arriba, que es el árbol de la imaginación, ¿no? Entonces se vive uno en un nivel que parece real, pero que está sobre el mundo real en el que realmente se vive. ¿Sí? Ese es el ángel número 6. Entonces ahí ya nosotros podemos empezar a utilizar y a relacionar los significados de esta rueda con los ángeles. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es, ¿no? Toda la estructura. Y entonces, pues viene la parte de cómo se leería los ascendentes. ¿Me puedes repetir en la rueda del centro, esos signos corresponden a qué? La pura Los ruedita del signos, centro, donde dice árbol, tono, brújula, cofre, semilla. esta es sacada de la rueda maya, que Ah, tiene ok. 20 tonos, Ah, ya. 20 sellos. ¿Sí? Ok. Están numerados desde el 1, que está acá, hasta el Sí. 20, que es el que está arriba. Entonces, ese en el tarot corresponde a la carta del sol. Y en el calendario maya también corresponde al sol. Mm, Entonces, este sol realmente, este árbol es el árbol de la vida que irradia luz. sí. Y es la combinación, por ejemplo, ese símbolo es la combinación de las esferas y los caminos. Y que es como la esencia, es la simplificación de todo lo que es el árbol de la vida. Gracias. Ok. Entonces, eso es, entonces ya Espectacular. después es buscar las posiciones. Entonces, por ejemplo, antes de entrar a explicarles lo de los ascendentes, que esto es bien interesante, pero tiene una dinámica propia. Veamos por ahora solamente cómo se utilizan los ángeles relacionados con los dodecanatos, ¿no? Entonces, siempre que tengamos acá el tablero y pongamos acá el sincromun, ¿sí? Entonces, uno partiendo del sincromun que ya le muestra todos los colores, es muchísimo más fácil hacer el trabajo ya de encontrar los ángeles, ¿no? Porque simplemente es empezar a ver uno por uno dónde están, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es la carta de ahora, ¿sí? Ahora, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a buscar los ángeles que ahorita están rigiendo. Entonces, el primero que vamos a buscar es el del Sol, ¿no? El Sol está en Aries y está en el dodecanato azul. Entonces nos vamos a la tabla y vamos a buscar en Aries el dodecanato azul, que es este que está acá. Correspondería a la casa 7 de Aries, ¿no? Y es este símbolo que curiosamente es el que corresponde, pues ahorita no curiosamente, es el que corresponde a los sellos que estábamos presentando detalladamente, ¿no? Ya habíamos visto el de la activación, que fue el de la solsticio, del equinoccio, perdón, después la chispa, después los milagros y ahorita estamos en la semana de la autenticidad. Entonces, este ángel pues ayuda muchísimo a hacer cosas auténticas, ¿no? Entonces, pues este tablero está muy apoyado en las posibilidades que da este ángel y de hacer las cosas cada vez de una manera más original. Entonces, ahí se aplica, sería una aplicación del ángel más que uno eh, teorizar sobre lo que podría ser, ¿no? Es la vivencia uno por uno. Entonces, yo sé que me he demorado, pues yo estaba sacando un escrito por cada uno de estos, me falta el de este, pero pues lo podemos mirar ahorita, ¿no? Entonces,
si vamos a ver, por ejemplo, esto lo podríamos ir ampliando con otra información que vamos a tener acá. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá ya separados los 72 tipos con todas las combinaciones. Entonces, ahí, por ejemplo, si vamos a buscar los de Aries, entonces hay unos que son de Aries y este sería el cuarto. ¿Sí? Entonces, el cuarto es el ángel que se llama Elemia, ¿sí? Y que está formado por estas letras, Ain, Lamed y Mem, ¿no? Esa es la parte. Y lo que uno consigue en Internet es que dice que sirve para eliminar pensamientos negativos. Entonces, yo parto de esta idea y miro las cartas que corresponden a estas letras. Y entonces las cartas que van a coincidir son el amante para el Ain, el sol para Lamed, que es la letra que se eleva sobre las demás, y la casa de Dios o la torre para Mem, ¿no? Entonces, voy a decir que la carta de los amantes habla del discernimiento. La carta del sol habla de iluminar. Y la carta de la casa de Dios es como un manantial, es una fuente donde todas las cosas están brotando por todas partes. Entonces, la unión de estos tres sería hablar o pensar del discernimiento que ilumina como un manantial. Entonces, cuando uno tiene ese discernimiento de que hay una luz que brota como un manantial, eso elimina los pensamientos negativos. Entonces, se entiende por qué alguien escribió esto y se le da otro rango de posibilidades, ¿no? Entonces, como esto tiene sus correspondientes en el calendario maya, entonces uno podría decir que es el humano, el sol y la tormenta, ¿no? Es como este humano, cuando ve tormentas, ve luz entre las dos cosas, ¿no? Entonces ahí también elimina pensamientos negativos, como teniendo este articulador que sería el sol, que tiene pues este mismo símbolo acá, que es el que estoy utilizando para el árbol. Entonces es a través de conocer ese árbol que esta tormenta no le parece a este humano algo que sea destructivo, sino que es constructivo. Y es uno de los signos de Aries, ¿no? Entonces, como es uno de los signos de Aries, es uno de los que inician, los que abren puertas, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es eliminar los pensamientos negativos, ¿no? Antes de empezar a hacer algo que uno quiere hacer, ¿no? Hay un momento para sopesar, ¿no?, las cosas, lo positivo y lo negativo, que sería aquí la carta del amante. Pero luego hay que decidir, ¿no? Y esa decisión es como un sol. Y eso hace que todas las cosas empiecen a brotar. Claro, como brotan para todas partes, tiene un poco de un aire pisciano, ¿no? Y entonces es la abundancia, pero superlativa. Y a veces no sabemos qué hacer con la abundancia cuando ya nos supera, ¿no? Entonces, por eso esa carta es de tanto movimiento, porque al mismo tiempo que hay abundancia, también hay un poco de caos, ¿no? Entonces, eso es lo que el sol viene a fundir en el centro. Entonces, pues eso se puede traducir en lo que es la autenticidad, ¿no? Porque cuando yo soy auténtico, elimino los pensamientos negativos, ¿no? Los pensamientos negativos salen de no tener suficiente poder en el sol, de no estar irradiando la propia energía, ¿no? Cuando yo irradio mi propia energía, soy auténtico. Entonces, este símbolo va a ayudar a hacer ese trabajo. Entonces, esa sería pues como la forma de interpretarlo. ¿Sí? Cada uno de estos símbolos
tiene su explicación. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo también la parte de ponerlos como en filas. ¿Sí? Entonces ya estos están renderizados en 3 dimensiones y entonces pues ya se ven todos los personajes y las historias, ¿no?, que puede salir de cada uno de estos símbolos. La idea es que cada uno de estos símbolos traiga muchísima información. A este símbolo se le puede adherir también una piedra preciosa. Y ya tengo la correspondencia, me faltan solo como 4. Pero se le puede adjudicar una piedra preciosa, se le puede adjudicar un signo de lichín de pronto, se le puede poner una cantidad de información que va a hacer que estos sellos empiecen a tener muchísimo más poder. Entonces, como dicen en la misma cábala, el solo observar o escanear estos dibujos e ir leyendo poco a poco lo que significan, le van permitiendo a uno hacer una cantidad de cosas con el alma, porque finalmente estas son herramientas para el alma, para la conciencia, ¿no?, para hacernos cada vez más conscientes. Entonces son todas las formas que hay de tener conciencia y de relacionarse uno con los mundos más abstractos. Entonces, símbolos como estos, ¿no? ¿Qué le sugiere a una persona? Independientemente de que sepa de por qué se ha pintado de esta manera, esto ya sugiere algo. Si después esto se le adjudica una palabra clave, la palabra clave canaliza esa energía que hace que ahí haya una conexión con otras dimensiones, ¿no? Y entonces ahí ya es la conexión del individuo que hace que se refleje en los mundos superiores. Entonces, de estos hay 72 temas diferentes, ¿no?, que pueden servir para muchísimas cosas. Entonces, hay de todos hay uno que me salió repetido, no sé por qué, tengo que revisar. Entonces hay personajes y hay ángeles para todo, ¿no? Y son unos ángeles además que tienen otras formas, ¿no? No es el típico ángel con alas, sino estos son unos ángeles en cierta forma matemáticos, ¿no? Son unos ángeles que tienen una estructura, que significan algo, no es simplemente una figura bonita o una figura así luminosa, sino es una figura significante, ¿no? Cada vez que uno ve una figura como esta y la compara con otra como esta, pues ahí se ve una diferencia de energías muy grande. Y entonces esto ya utilizado como si fuera un tarot, pues se vuelve muy poderoso también. Pero pues eso ya sería otro nivel cuando ya esto esté más evolucionado. Al principio pues la idea es solo quedarse con el grado y el tema del ángel. Entonces, eso mismo está en esta otra tabla. ¿Sí? Entonces, en estas tablas están los 6 signos de Aries, los 6 de Tauro, los 6 de... Sí, siempre son 6 ángeles por signo zodiacal. Entonces, acá, por ejemplo, los de Aries son la activación, la chispa, los milagros, la autenticidad. Después viene la sanación en Semana Santa, que está perfecto. Luego los sueños, ¿no? Después el orden, la serenidad, la conexión con los ángeles. Acá hay un escudo que ayuda para uno protegerse. Hay símbolos que ayudan a tener mayor humildad mística, porque con todos estos temas es muy fácil como que el ego místico se exagere, ¿no? Entonces también hay otro que es el amor incondicional, ¿sí? Está el paraíso, está la paz, la visión, el recuperar energía, y se vuelven como unos remedios, ¿no? Es igual que los remedios de Bach, ¿no? Tiene un elixir para la serenidad. Y esto ya uno sabiendo, pues lo puede conectar con unas esencias florales o
¿no? Entonces, al nivel de la terapia, tiene un mantra, un símbolo que ayuda, una vez que se lo explica el terapeuta a la persona, pues cómo trabaja con las energías. Entonces, esto pues empieza a tener una utilidad muy grande. No es simplemente un dibujito, sino es una combinación, ¿no? Es un mecanismo que tiene tres partes, ¿no? Tiene un principio, un medio y un fin. Y dependiendo de qué está en el principio, qué está en el medio y qué está en el fin, se logran todas estas vibraciones. Finalmente, cada una de estas figuras representa un toque de esa música de las esferas que lo orquesta todo, ¿no? Entonces, pues ese es el sistema. Interesante, Súper lindo. espectacular, muy bonito. Sí. Se pone uno a dibujar los símbolos y dibujándolos, o sea, cogiendo uno el lápiz y dibujándolo, o sea, hay como una energía que le, Y haciendo una como que plasma meditación, uno sería muy bonito pues, hacer chévere. una meditación cada vez con uno de los ángeles. O con los dados, ¿no? La idea es también siempre utilizar pues Ah, sí. estos daditos. Entonces, con la combinación de 2 de 12, uno puede coger cualquiera de estos 144 colores y con eso ya tiene uno una cantidad de información. ¿Sí? Entonces ya uno va al ángel y hace la reflexión con cada uno de los ángeles. Obviamente que en algún momento terminará viendo un libro en el que uno pueda ir a buscar el número 11 y le salga todo lo relacionado con esto, ¿no? Ese es el ideal. Entonces, pues hacia allá, poco a poco, vamos a ir yendo. Y de alguna manera también con Jairo hemos hablado que también sería muy bueno poderlo poner en el programa. Entonces vamos a ver cómo evoluciona esto, si lo logramos meter y cuándo, ¿no? Porque pues hay muchas tareas pendientes para lo de la programación. Pero pues esto es una posibilidad, ya tenemos el Syncromoon pues muy adaptado para todo este sistema. Y pues lo otro es lo de los patrones por ascendente, ¿no? No sé si quieren, pues se los muestro de una vez. ¿Sí? Ay, sí, yo te iba a preguntar eso, ¿cómo es la relación entonces con los ascendentes Listo. que Entonces, diseñamos? esa es la capa de afuera del tablero. Entonces, cojamos, por ejemplo, el ascendente en cáncer, ¿sí? Entonces, el ascendente en cáncer tiene dos etapas. El ascendente en cáncer tiene en la casa 2 el signo de Leo, en la casa 3 el signo de Virgo, en la casa 4 el signo de Libra. Entonces, para uno entender esto, que aquí es muy abstracto, entonces vamos a coger los significados de las casas que están aquí a los lados y vamos a hacer una interpretación. Entonces, como acá dice el número 1, entonces, ¿qué es el número 1? En el 1 dice, ¿cuál es tu aprendizaje inicial? Entonces, para el ascendente cáncer, el aprendizaje inicial es el color negro, es decir, amar. ¿Sí? ¿Qué pasa en la casa 2? Entonces vamos a ir a la casa 2 y en la casa 2 se pregunta ¿de qué o quién te alimenta? Es decir, ¿de qué te alimentas y quién te alimenta? Entonces, si preguntamos ¿qué te alimenta? A un ascendente cáncer que lo alimenta. Entonces, a un ascendente cáncer lo alimenta Leo. Y entonces Leo es el crear. Entonces, a un ascendente cáncer le conviene crear para poder obtener recursos, porque si decimos que la casa 2 es la casa de los recursos y la casa 1 es la de la motivación, una persona que está motivada de una manera canceriana, es decir, que está orientado hacia la familia, para poder ser productiva tiene que entrar en Leo. Y en Leo, entonces va a poder ser un centro de atención. Pero si la persona que es ascendente en cáncer se queda en cáncer y no evoluciona a Leo, pierde productividad y no va a encontrar los recursos. Es indispensable para uno encontrar recursos salirse del signo original.
Y una vez que uno se ha salido del signo original, entonces ya viene Virgo, que es la reparación, ¿no? Entonces, en la casa 3, que es la casa que vamos a ver que dice qué o quién te interesa, ¿sí? Entonces, acá lo que le interesa a un ascendente Cáncer es que las cosas sean ordenadas, ¿sí? Porque Cáncer en el hogar lo que necesita es que las cosas estén siempre bajo un mecanismo automático, ¿no? Que todo se mantiene, es como el mantenimiento que tiene un feto dentro del vientre, ¿no? Siempre hay un orden. Entonces, a Cáncer le encanta el orden. Entonces, por eso aquí está en la casa 3 Virgo. Y después la casa 4, ¿qué significa? La casa 4 es en dónde naces y cuál es tu reto. Veamos, por ejemplo, la primera, ¿en dónde naces? Entonces, un ascendente Cáncer nace en un ambiente Libra. Y eso es un reto. ¿Por qué? Porque el ascendente Cáncer es un ascendente introvertido que viene a cuidar a los suyos, mientras que Libra es todo hacia afuera y lo que le importa es lo que dicen afuera, ¿no? El qué dirán. Entonces, se vuelve un reto para una persona que es ascendente Cáncer lidiar con una familia que todo el tiempo está mirando hacia afuera y que está mirando cómo se ven, ¿no? En principio. Entonces, por eso se dice aquí que es el reto, ¿sí? Y así sigue uno con cada una de las casas, ¿no? Uno lee el número de la casa 5, es cómo das y qué te da vida. Entonces, a un ascendente, ¿qué le da vida? Le da vida Escorpio, porque un ascendente Cáncer que es de agua va a generar y va a tener hijos de agua, ¿no? Van a ser parte de él, ¿no? No, o sea, de una manera simbólica, ¿no? O sea, el hijo, ¿no? Va a tender a tener una mayor intensidad, va a ser más marciano, ¿sí? Por eso Marte es regente de Escorpio. Entonces, esa es la cuadratura, ¿no? Hay una cuadratura, cuadratura no, perdón. Aquí está, este es el trígono. Este es el trígono con los hijos, ¿sí? Y así sigue uno por uno. Esto pues es bueno hacerlo con lápiz y papel. Entonces uno, para ir sabiendo uno qué es lo que significa cada uno de los colores para cada ascendente. Esto pues en el curso que vamos a dar de ángeles, vamos a dar cada semana uno de estos recorridos. Entonces, pues vamos a ver en detalle cómo es todo este recorrido en una clase y los ángeles que le corresponden. Entonces, ese es el material con el que vamos a trabajar en el curso el siguiente trimestre. Entonces, pues no se preocupen si lo ven complejo porque igual esto lo vamos a ver despacito. Y pues la idea es que acá pues vayamos viendo cómo usarlo de otras maneras. Buenas noches. Sergio, una pregunta. ¿A la posibilidad de imprimir de pronto esa tabla donde tú tenías los símbolos de todos los ángeles? Sí, esta la voy a hacer, quiero ponerle los letreritos, Ujú. quiero ponerle los nombres de Dios y quiero recortarlos para generar como los cuadraditos para ir publicando y ir escribiendo uno por uno un tema, ¿no? Al final hay que hacer un escrito de cada uno. Entonces, acá todo lo que ustedes también me sugieran me parece interesante, ¿no? Cuando los vamos sacando, qué rico que ustedes hagan su propia interpretación porque al final todo eso puede llegar a nutrir el trabajo final, ¿no? A mí o sea, un sueño mío es que esto sea una labor de equipo más que algo que yo me invento y lo hago como yo quiero ¿no? Ese sería mi ideal, ¿no? Yo sé que es bastante abstracto, pero tengo toda la apertura para recibir, ¿no? Lo que quieran darme de interpretación de esto, ¿no? Cómo esto se puede volver útil y cómo se puede usar en terapia y cómo se le puede dar realmente poder, porque el poder está es en la mente.
si uno tiene la idea de que esto le va a ayudar a corregir o a nivelar la energía, pues qué bueno, ¿no? Es lo mismo que hace el Reiki, es lo mismo que se hace con la sanación a distancia, ¿no? Que es conectar a través de unos símbolos. Entonces, esto pues tiene toda una coherencia y me parece interesante cómo los personajes pues terminan siendo tan distintos. En el curso pues también vamos a ver ya esto cómo funciona cómo es el texto original de la Biblia en el que aparecen estas letras y qué significa, y ahí van a entender lo increíble que es poder traducir eso a unos símbolos que tienen otra dimensión. Sí. Sergio, Entonces, una pregunta. O bueno, una pregunta no, es casi como una idea. Yo veo estos símbolos y me gustaría ver como un resumen, o sea, como una explicación muy, muy breve de cómo se llegaron a construir. Es decir, ya tenemos la idea, porque ese ha sido como el recorrido, pero digamos como, o no sé si ya tengas un video donde resumas, bueno, cómo llegaste a la construcción. Por ejemplo, entiendo ahorita que estos símbolos hacen parte, o lo que tú muestras en las ruedas son símbolos del calendario maya, ¿no? Sí, es decir, salen no, también son símbolos inspirados en el calendario maya, pero inspirados. son símbolos que yo creé, Ujú. ¿sí? Entonces, esto que está acá, ¿sí? Estos son mis símbolos. Son símbolos que son súper elementales. Entonces está el punto, la línea, el cuadrado, el triángulo, una S y después el triángulo invertido, el cuadrado girado, en vez de una línea, una cruz, ¿no? Está la idea de parábola, está la idea de líneas separadas, acá otra vez la parábola, acá la cruz invertida, ¿sí? Y después están ya deformaciones de estos iniciales. Entonces está el cuadrado al que le falta la parte de abajo, aquí está el cuadrado que le falta la parte de arriba, acá hay un triángulo con una prolongación que va hacia abajo y acá hay un triángulo con una proyección que va hacia arriba. Mm. Entonces Ca- es cada mucho uno, más cada uno sí sencillo. está, cada uno sí está relacionado es con un glifo, digámoslo así, maya, ¿cierto? Con Claro, un, detrás de este hay un maya y hay una carta del tarot. sí. Mm. Entonces, por eso el símbolo, porque no es el tarot, no es el calendario maya, no son las letras hebreas, pero contiene todas esas cosas juntas. Entonces tiene que tener un símbolo propio, porque si no, entonces estaría parcializándose a un orden. Y esto es más un contenedor de orden. Entonces, por eso, donde haya un cuadrado, pues acá va a haber un cofre. ¿Sí? Donde haya una línea horizontal va a haber una brújula. Entonces, por ejemplo, aquí en el orden está la brújula en la parte de arriba. Y abajo está este símbolo que representa la vasija. ¿Sí? Entonces, esta es una vasija que recibe la brújula. Eso es orden. Entonces, sí, ahí puede uno hacer toda la relación entre cómo uno recibe esa orientación. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Estos son los significados básicos, estos son los que y esto pues va a estar en un resumen más organizado que este, es que este todavía me parece que está un poco confuso, pero aquí de todas maneras sí se entiende muy bien las relaciones verticales que hay entre los sistemas diferentes, sobre todo el maya y el tarot, ¿no? Y estos son los símbolos ya, estos son los símbolos, por ejemplo, separados y aquí ya están unidos, ¿sí? La cruz, el árbol y este que representa el ritmo. Entonces, este en el sistema se llama el corazón, este el árbol y este el ritmo. Entonces, aquí está el corazón, el árbol y el ritmo. Entonces, un corazón con árbol y ritmo es el corazón que es como un árbol que va creciendo y genera ritmo, es decir, genera constancia y por eso seguridad, ¿no? Y eso aleja la negatividad. Entonces son mecanismos que ayudan a cumplir con un objetivo del alma.
Entonces, ese es el sistema. Sergio, A ver, uno podría mover esta rueda o este mandala de estos signos, uno lo puede mover, hablando tú del ascendente, en la carta natal de uno puede ubicar esta rueda que quede exactamente así, o sea, como tú muestras en el sincromoon. Uno lo puede hacer, bueno, pues a mí por lo que me gusta pintar y dibujar y hacer las sí, cosas, pero uno lo puede rodar, hacer su carta natal y rodar la rueda que quede exactamente como es la carta natal de uno, ¿cierto? Digo eh, yo. O sí, sea, sería que me en decía, tú estabas hablando, sería otro tú juguete. estabas hablando ahorita de un ascendente en cáncer, ¿correcto? Fuiste a buscar a cáncer, aquí en la, exacto, ahí buscaste a cáncer, entonces yo podría mover la rueda, ubicar ese cáncer en mi ascendente, digamos ya en mi carta natal, en la carta natal de cada quien. O sea, que, no sé, bueno, me Pero tocaría mirarlo. no se necesita tanto porque esto lo que Sí. hace es que te muestra es los colores que le corresponden a cada casa. Ujú. Ah, ya. Y ya después tú lo miras en tu carta con la carta al lado. ¿Sí? Entonces la Ah, idea ok. es poder Sí. tener aquí en un lado este y en el otro lado el limón. Simplemente me ¿Sí? remito al mandala, digámoslo así. Es claro, porque entonces ahí ya tienes todos los planetas. Entonces, acá, por Ujú, ejemplo, sería muy fácil, por ejemplo, ver este Venus en el primer decanato de Piscis. ¿Qué significa? Entonces, vamos sí. acá a Piscis y vemos el primero. Vemos el primer Entonces, decanato el y ángel ahí de es la atemporalidad. la Mira realidad qué bonito, correcta. ahorita, ¿no? Hay una Ok. capacidad de hacer un potencial para hacer un arte transpersonal, ¿sí? Y Ujú, atemporal. Y este sería el símbolo, ¿no? Entonces uno podría, para canalizar la energía de este Venus, reflexionar en el sentido de esta brújula, el sentido de esta raíz y el sentido de este corazón. Entonces, ujú, una meditación de esto, pues, le lleva a uno a primero visualizar los elementos separados, entonces visualizar primero una brújula, ver qué significa la brújula, ¿no? La brújula que da sentido, y cómo a partir de ese encontrar sentido surge una raíz, que es una conexión con lo esencial. Y eso que es esencial, pues lo que se ve acá es que es el corazón, el ¿no? El corazón. corazón, este es el símbolo del corazón. Entonces, eso si se hace continuamente lo lleva a uno a la temporalidad. Ok. Estas palabras Básicamente, pues, podrían llegar a mutar en algún momento, ¿no? La idea es que a medida que lo vamos detallando, pues uno pueda hasta cuestionarse estas palabras pues, sería lógico que hubieran palabras mejores que las que tengo ahorita, ¿no? Entonces, este es un proceso, ¿no? Mientras lo vamos ensayando y vamos haciendo los chévere, diferentes análisis. súper. Tú te basas, básicamente son como tres signos, tres líneas o cuatro para armar Todos son tres, todos ¿no? son porque vienen de las tres consonantes de los nombres de Dios. Ah, ya, 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 ya. Por Esto eso. sería acá. Ujú. Aquí, Ah, sí, ahí lo habías mostrado, tres acá, consonantes. ¿sí? Estos son los 72 nombres de Dios en la matriz que ellos presentan. Sí, Entonces son todas combinaciones de tres letras. tres Hay letras. inclusive unos que se repiten. Este de acá, por ejemplo, se repite aquí. Porque pues eso sí es toda una clase, pues decir con por qué está formado por estas combinaciones, pero todas son combinaciones de tres. De Lo que pasa es tres. que nosotros como occidentales esto no nos dice nada. Si Ujú. nosotros vamos a mirar y a comparar esto con esto, pues para nosotros esto dice cosas, ¿no? O sea, entre las dos dice más esto que lo otro. Ujú. Ya. Entonces, por eso el salto, ¿no? Por eso la propuesta de hacer algo que no sea tan ocultista, ¿no? Que no esté que esto es muy sutil, ¿no? Para uno entender lo que esto simboliza, menos porque si nosotros
supiéramos hebreo, esto serían como combinaciones de placas de 3 letras, ¿no? Entonces las letras por lo menos ya las reconoceríamos. Pero aquí ni siquiera reconocemos ni las letras y los símbolos son bastante abstractos. Entonces, claro, nosotros como occidentales quedamos fuera de poder vibrar con esta energía. Entonces, por eso a mí esas cosas me dan como... Entonces digo, no, esto tiene que poderse decir de otra manera, a nivel gráfico. Y entonces, esto permite hacer una cantidad de lecturas que son bien interesantes. Es como Y todo, aprendiendo a leer y escribir nuevamente. ¿ah? Aprendiendo a leer y escribir. Otra vez, sí, toca desde cero. Pero ¿cómo escribe uno cosas del alma? Es que esa es la Sí, cuestión. sí, eso es cierto. Porque finalmente uno tiene una cantidad de palabras para lo cotidiano, pero no tiene palabras para todo este trabajo con lo transpersonal. Sí. Sergio, A ver, está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Un tema, a ver, hay un libro que tiene por cada ángel y por cada signo y por cada grado, mejor dicho, la plegaria que hay que hacer y lo que tú tienes que hacer para recibir esos dones. interesante. El libro es como muy ortodoxo en cuanto a oración. Sí. No sé, tú sí lo conoces, el libro. No, no lo conozco y me encantaría porque pues todo Ahora te lo, lo, todo ahora lo te que lo tengo paso. es lo que he visto en internet, o sea, no O es... sea, es más o menos lo que tú has hecho, pero él lo puso en un libro. Es Cabalet, así se llama el autor, es un español que sacó eso en 1972, creo. Pues sería muy Ya, interesante mirar. entonces él hizo así también un gráfico en papel donde puso todo con todos los nombres en hebreo. Sí, Ya, y empezó que el grado uno va a Mavier, y que sí, la plegaria, la plegaria, bla, 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 y después dice, y lo que hay que hacer para recibir esos beneficios, bla, 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 bla. El libro es interesante, pero yo lo encontré en cuanto a oración. Tú sabes que una oración es finalmente es un modelo, ¿no? Porque, o claro, sea, finalmente uno lo que siente es la oración. claro, Sí. Pero él, bueno, él pone ahí esa oración, quizás pueda servirnos como una claro, referencia, ¿cierto? claro, claro. No, yo soy feliz con esas referencias porque Severicio, a veces cuando uno se da cuenta que no, qué es lo que no le gusta, lo puede remediar, ¿no? claro. O Y, sea, pero hay una cantidad de contenido, claro, porque es que yo quiero encontrar personas que sepan y conozcan muy bien estos ángeles para poder darles a cada uno de estos símbolos todo ese bagaje, ¿no? Porque terminan siendo como hijos, ¿no? Cada uno de estos claro, símbolos a claro. los que uno tiene que empezar a nutrir para que cojan vida. Ajá. Sí, sin Pero embargo, pues, a mí me gusta la explicación que tú estás haciendo, porque resumes palabras y lo pones con las casas. En este caso, en este libro no hace eso, pero sí te dice lo que es cada ángel. Y el libro también un poco como que se complica porque dice que a ese ángel hay que invocarlo de tal a tal hora, y mm, lo cual es medio complicado, ¿cierto? Porque si uno sí, nació a las 6 en tal país, tiene sí, que entonces ese ángel recurrir a él a las 8 de la noche. Entonces es medio complicado y se supone que un ángel no es que está disponible a las 6, como que le vas a tomar, o sea, de repente está disponible siempre, sí, eso claro, así toda es. la razón. Sí, yo no sé por qué este señor lo hizo, pero el libro es muy interesante y pone unos ejemplos bien bonitos de por qué hay que creer en estos ángeles y que otros lo llaman genios, ¿no? Los genios de la cábala. Sí, Entonces, pero ya les paso el libro, es muy interesante. Ya pues como buenísimo, estamos en porque este sí, nivel me de sirve de conocimiento, guía. lo vamos a entender mejor. Porque sí, le metemos nuestra interpretación, pero la estructura, es que yo, ahí lo que vale la estructura, ¿no? Sí, 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 claro, esa estructura es lo que va. Ajá, Y cómo lo interpreta, ¿no? Porque es que uno viendo cómo interpretan del hebreo las 3 letras hebreas,
uno puede hacer la extrapolación a lo de uno. Claro. Y ahí Claro. es lo bonito porque no es algo que ya esté escrito, sino es algo que uno va descubriendo, Ujú. ¿no? Entonces se vuelve una pasión, porque es ver quién más sabe algo de este símbolo, ¿no? Que yo no sepa. Entonces empieza uno a nutrir todo el sistema. Ajá. Pero buenísimo. Ahora, escuché que tú ibas a sacar ese tablero, lo ibas a vender, algo así, ¿cierto? Sí, sí, la idea es imprimirlo y mandarlo con los dados, ¿no? Ya. Probablemente como en un cilindro, pensaba yo. Ah, ok. Bueno, cuando lo tengas nos dices pues Sí, para ver si lo tenemos. quiero ensayarlo ahorita en Semana Santa bastante. Muy bien. Entonces, voy a hacer un retiro solo para esto. Entonces, a ver qué información viene. Muy bien. Ya les paso el libro. Bueno, entonces, más observaciones, preguntas. Sergio, A ver, cuando estabas mostrando los símbolos que tú hiciste, se me vino a la mente un libro de Robert Dessler, que es el que trabaja la terapia de respuesta espiritual. ¿Mm? Es un libro que tiene como una cantidad de figuras geométricas donde la gente, por ejemplo, si tiene una artrosis, si tiene un dolor de cabeza, pone su mano sobre ese dibujo un ratito y ya. Entonces yo mirando tus símbolos, se podrían hacer como una especie de cartas del tarot. Sí. Y si la persona necesita, por ejemplo, transformación, pues como es esa energía, ponerla entre las manos o no sé, o alguna meditación, como dices Claro tú. que sí, claro que sí, esa es la idea. Sí, muy lindo de verdad. Sí, Sí, sí. súper. Sí, súper. Pero Sergio, tú tienes cartas ya con esos símbolos, ¿no? No, estos son nuevos, estos son Ah, recién hechos. ah, Esto nunca lo había hecho hasta ahorita, estoy haciendo los primeros. Sí, porque esto salió este año con lo de Los Ángeles. Y está ahorita saliendo con Júpiter y Neptuno en pleno. Ahí está. Sí. Qué coincidencia, Sí, ¿cierto? no, esa coincidencia, ¿no? Y uno Sí, bien sí, sí, cristiano y llamando sí. y pidiendo, o sea, ¿no? Está uno, venga a mí todo lo que tenga que venir. Entonces, sí, aquí es buena época para hacer esto, hacer el ensayo. Esto lo vamos a ver desde la próxima semana, desde el próximo trimestre, ¿cierto? Todo el trimestre vamos a estar Ya, viendo esto. ya, chévere. Este es el resumen de todo el trimestre. Ya, ok. Muy bien. Sí. Y eso Pero sí, y en cada clase vamos a hacer una meditación En cada clase vamos a hacer un signo zodiacal, por eso son 12 clases. Ah, bien, 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 ¿Sí? bien. Entonces vamos a ver todo el patrón de cada signo, qué ángeles le corresponde y ojalá pues sí hagamos una meditación para escoger Ya, alguno de estos como ejercicio. como ejercicio. Ya. pues Ahí yo les pasé el pensé, libro, por si acaso. Ya les pasé el libro. Gracias. yo pensé que esto era algo como más sencillo porque yo le veo cada vez más profundidad. Yo pensé cuando dijiste ascendentes que era como mirar dónde le cae uno el grado, pues donde tiene su ascendente y mirar el dodecanato y asociarlo con el ángel. Pero claro, tú le hiciste una estructura mucho más compleja porque es dentro del ascendente interpretar cada casa, ¿no? Es que es el Sí, patrón, sí, sí, no, sí, sí, chévere. sí, porque realmente esta carta, por ejemplo, aquí es ascendente Libra, pero Mm. todo ascendente Libra tiene Escorpio en la casa 2. Y entonces eso ya solamente eso es muy importante porque uno si se identifica solamente con Libra, no hace Escorpio. Y si no hace Escorpio, entonces no se vuelve productivo. Entonces Ok. todo ascendente Libra tiene que entender a Escorpio para poder obtener recursos.
Si se queda en Libra, no pasa a la casa 2. Sí, sí, eso lo habíamos visto. Entonces, ese proceso de Sí, Libra es mucho más es complejo. interesantísimo porque ya no es Libra solo Libra, sino es como Libra interactúa con Escorpio, como Libra interactúa con Sagitario. ¿Qué piensa Libra de los Sagitarios? ¿No? Entonces los Libra, como tienen en la casa 3 a los Sagitarios, con los Sagitarios puede hablar muchísimo, porque los Sagitarios son personas de mundo, y como a Libra le gusta estar con la gente pues que es más representativa, pues se la van muy bien. Entonces, esos son los patrones, ver cómo el ascendente genera todo un sistema de casas hasta la 12. Entonces, esto que aquí se ve en círculo, aquí se ve en línea. Es el mismo círculo, pero desenvuelto, ¿no? Desplegado. Pero si el ascendente te cae en la mitad del signo, ya no va a estar... Aquí solo es el patrón completo desde el principio. O sea, ya después miramos en cuál te cae, entonces ahí diría uno, si por ejemplo mi sol está en el color verde acá de Piscis. Ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué era que yo? Bueno, me sale en la casa 7. ¿Sí? La casa 7, yo estaría en la casa, o sea, desde este punto de vista estaría en la casa 7 desde Piscis. Pero lo que pasa es que Piscis para mí es un patrón. Entonces, Piscis en la casa 7 es cómo me relaciono con los demás y cómo es las personas que atraigo. Y entonces yo sí atraigo muchas personas de tipo Virgo. Ok. Sí, entonces, pero este no es la carta, sino son más, está ordenado es por las casas. Claro. O sea, como tu ascendente te cae en la casa 7 de Piscis, ¿cierto? Ya ese ascendente ya vino de la 6, digámoslo así. Entonces, por eso dice que Claro, atraes y es que si gente... en la 1 tiene a Piscis, en la 6... Ya. Pero entonces ahí como hay que ir a la 8, te tocaría a ti que para entender a la gente de Virgo tú tienes que, ¿cómo es? Transformarte quizás en algo para que puedas entenderlo, Claro, ¿cierto? claro, ahí Ya, está lindísima esa interpretación, porque es, claro, para yo poder relacionarme con los Virgos tengo que pulir mis conductas, porque si yo me quedo claro. en Virgo, que es obra negra, pues la obra negra es como muy caótica, tiene algo de Piscis al otro lado, ¿no? En cambio, Ya. aprender Libra es aprender modales. Diplomacia, Pero, diplomacia. pero se sigue y luego se sigue con la 8 o si se quedas en el Claro, uno puede seguimiento. seguir siempre haciendo la relación y con los números. Entonces, si aquí está la casa 8 está en Libra, pues entonces eso quiere decir que lo que mata a un pisciano es la forma material o los conceptos, ¿sí? Porque Libra es los objetos mentales. Entonces, ¿qué pasa? La casa 8, acá dice, la pregunta es, ¿qué o quién te mata para que puedas renacer? ¿Sí? Entonces, acá para un pisciano, Libra lo mata para que renazca en forma de Escorpio. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Y lo mata la materialidad y todo ese pensamiento, ¿no? El aire mata a un pisciano, porque el pisciano está pues no trabaja con ideas, sino con sensaciones. Entonces, por eso la casa 8 acá, aunque sea Libra, acá tiene Libra ese significado de que es algo que va en contra de lo que quiere inicialmente el ascendente. Entonces, esto es muy potente, ¿no? Una vez que ustedes empiezan a saberse estas preguntas y a relacionarlo con esto, pueden ver muy bien cómo se comporta un signo con todos los demás. Porque aquí no es cuáles son los signos
que son afines a Piscis, por ejemplo, sino aquí se dice cómo es cada uno de los signos zodiacales con Piscis. Después, cómo es cada uno de los signos zodiacales con Aries. Cómo es cada uno de los signos zodiacales con Tauro. Entonces ahí va uno haciendo las diferentes preguntas. Cada uno de los signos zodiacales le va a enseñar una de estas preguntas a la persona. O sea que en tu caso solamente llegaríamos hasta el 12 porque ya ahí se acabó Piscis. O podemos continuar, o sea, del 7 al 12, o sea, solamente tomaríamos 5. Claro, porque esto es un círculo. Ajá. O continúo con los, a ver, con los 7 restantes hasta llegar a los 12 con los 7 restantes de Aries. ¿O no? ¿Me hice entender? Es que ahí era donde yo te hacía la pregunta, Sergio, que si al rodar la rueda, por ejemplo, aquí tú estás ubicando tu sol, ¿cierto? Que es en casa 12, pero nosotros vamos a coger solamente, es decir, vamos a coger lo que es solo la casa, ¿sí? O sea, porque la pregunta que está haciendo Carlos, creo que es. Sí, Carlos. Sí, exactamente. Entonces, si tú tienes ubicado tu sol en el dodecanato, creo que 6 o 7, entonces haces un recorrido, los 7, 8, 9, 10, 11, 12, ahí quedarían. ¿Se sigue con los otros signos o solamente nos ubicamos en lo que es el signo de la casa donde estamos? Sí, ya sé cuál es la confusión. Lo que pasa es que sí, aquí está numerado de 1 a 12. De 1 a 12, sí, los dodecanatos de la casa. Pero cuando nosotros entonces miramos acá, entonces sí, la idea es que uno puede utilizar esta numeración para ver las correspondencias entre las casas y los signos zodiacales de toda la carta. Esto es concibiendo un sistema de casas todas iguales, ¿no? Porque Claro. aquí no estamos contando con casas que sean de diferentes tamaños, sino ese es el arquetípico, ¿no? Todo Aries viene a hacer todo este trabajo. Ya las cartas, dependiendo de la altura, pues sí hay unas cartas que se deforman mucho y van a tener pues ya otra combinación de signos por casas. Pero aquí vamos a utilizar la que es completa porque es la que le muestra a uno el viaje del héroe completo, ¿no? Con todas sus etapas. Si uno lo hiciera real, pues habría unos que se saltaría. Sería ilógico porque habría etapas que uno se podría saltar y eso no es imposible. Sí, lo que le dice a uno la astrología es que uno no se puede saltar etapas. Aquí es el viaje del héroe casa por casa. O sea, empezando por el dodecanato de cada casa, los 12 dodecanatos. Pero es como cada signo zodiacal comprende a todos los demás. Claro, según el signo zodiacal que sea uno. Y eso como nosotros debíamos hacer este ejercicio tanto para nuestro sol, como para nuestra luna, como para nuestro ascendente. Correcto. ¿Sí? Pero es todo lo que ponemos ahí, o sea, ponemos a Venus ahí, ponemos a la luna ahí. Entonces, dependiendo del signo en donde tengo, yo empezaría mirando ahí, ¿no? Toda la evolución. Claro, claro. Entonces, ahí se vuelve muy interesante porque yo ya sé si soy Aries, ¿cuál es mi casa 8? ¿Cuál es mi casa 11? ¿Cuál es mi casa 9? ¿Dónde están los viajes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo viaja un ariano? Pues con Sagitario. ¿Cómo viaja? ¿No? Digamos, ¿cómo viaja un taurino? Entonces, en la casa 9 tiene Capricornio. Entonces, pues obviamente el taurino no viaja. ¿Sí? Pues en el arquetípico, ¿no? Entonces, pues eso es lo que es interesante acá, ¿no? Entonces se ven en todas las formas de viajar de los ascendentes. Entonces, un Tauro viaja a Capricornio, un Géminis viaja a Acuariano, un Cáncer viaja a Pisciano, un Leo viaja a Ariano, ¿sí? Y entonces, pues ahí uno puede, en vez de decir ariano, uno puede decir es el verbo que está acá. Entonces, si este va a ser cómo viaja un leonino, pues un leonino viaja
despertando. ¿Sí? Entonces, es interesante porque pues si le da uno un poco de vueltas, pues ya dice uno, es esa mezcla de Aries, ¿no? Para que un Leo pueda aprender, tiene que irse a otro lugar, ¿no? Que si es un Sol que está muy pendiente de su propio centro, pues lo que lo va a llevar a conocer cosas nuevas es salir de ese entorno. Entonces eso es lo que haría Marte. ¿Sí? Entonces esto da otra capa para interpretar los signos de una manera coherente como mandala, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que es un proceso de 12 pasos y que cualquier planeta que esté en cualquier posición de estos está en una parte del paso, en un paso. Entonces, sí, aquí están los dos sistemas superpuestos, ¿no? El de las casas y el de los ángeles, que se podría haber separado si se quiere, ¿no? Uno podría utilizar solo lo que está escrito aquí de las casas y no utilizar los ángeles, o podría utilizar los ángeles y no utilizar nada de las casas. No es indispensable hacer la lectura conjunta, que sería ya, Claro. ¿no? A dos manos, ¿no? Que sería ya una interpretación profesional, ¿no? La simple podría uno solamente cogerlo de afuera y hacer una lectura, ¿no? Bueno, para eso también es bueno tomar el curso, ¿no? Porque ahí vamos a hacer el viaje signo por signo para que entiendan cómo se puede interpretar, ¿no? Y de ahí ya poder seguir adelante. Y esto funcionaría también para la revolución solar, ¿cierto? Claro, claro, porque Claro. le dice a uno, eres ascendente tal, entonces ¿cómo voy a ganar dinero? Pues, Claro. ¿y con quién me voy a aliar? Le dice con tal. ¿Por qué me van a reconocer? Le dice por tal. Y son otros signos, ¿no? Porque es que uno a veces cuando piensa es que soy Tauro, se centra su visión en que soy Tauro y todo le parece que come, vive, sueña Tauro. Y no es así. Un Tauro nunca hace todo Tauro, ¿no? Sería una exageración taurina, Claro. ¿no? Es anormal, ¿no? Que una persona sea absolutamente Tauro. Uno tiene todos los signos en alguna parte. Claro, o sea, se puede utilizar para varias técnicas, inclusive para la proluna, progresarle el ascendente en revolución solar. Ajá, claro. Ya Porque está, pues no pues. tiene realmente significado, sino es una estructura para uno poner los significados que ya tiene. Ajá. Está interesante. Qué locura. Entonces, ahí agradecerle ahí a Neptuno. Sí. Nos toca ponernos a danzar en este mandala, con el sol, la luna. Chévere. Está interesantísimo. Eso Está sí, súper. es de ir anotando, ¿no? Entonces uno dice, bueno, cada planeta, ¿qué ángel tiene? Excelente. Pues ir investigando qué significa. Y Ujú. fulanito dice tal cosa, otro dice otra cosa. Entonces uno va metiéndole a ese símbolo las cosas que va encontrando en el camino. Entonces esto ya se personaliza una cantidad, no es el símbolo de un sistema por allá abstracto de hace miles de años, surgido en la China o surgido en el Medio Oriente, sino este está surgido aquí y ahora, ¿no? Entonces puede recibir toda la información que se quiera porque está en ese proceso de ser un receptáculo, ¿no? De información. Listo. Entonces, pues bueno, Muy bien. era lo que les quería compartir por ahora. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muy Hacemos bonitos otra todos los práctica más libros. práctica. Ahorita quería como Muchas gracias.